Le vamos a dar paso ahora, muchas gracias Andrea, al ingeniero agrónomo Sebastián Senesi. A Sebastián lo conozco porque estoy cursando justamente el posgrado de agronegocios que él dirige en la Facultad de Agronomía de la UBA. Bueno, Sebastián es docente de la facultad, director del programa de agronegocios de posgrado, que recomiendo fervientemente, los miércoles a la noche, que organizados también, quien quiera. Y es consultor de organismos nacionales, provinciales y también internacionales, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Sebastián. Bueno, buenas tardes, no sé si se escucha. No es fácil siempre hablar después de Gustavo, después de Andrea. Me imagino que Andrea, no sé si está, pero el nombre de todo el tiempo a Gustavo, me imagino tampoco le debe ser una carga en algún momento, pero sí es difícil siempre hablar después de ellos, porque realmente la historia de los Grobos es muy interesante. A mí me tocó, en ese momento trabajaba con quien fue parte del directorio de los Grobos en sus inicios, que fue Negro Ordóñez. A mí me tocó vivir mucho de lo que contó hoy Andrea y doy fe, por algún detalle que no lo voy a dar hoy, de esas reuniones de directorio, y que realmente un poco lo que manifestó, o lo poco que manifestó de la historia interesante que contó Andrea, es realmente así. También en algún punto tenemos ciertas coincidencias en la formación, porque como dije, el Negro fue parte de la dirección, o fue uno de los primeros directores de los Grobos, y yo me formé en agronegocios con Héctor, junto a Héctor. Y uno de los puntos centrales en la discusión o en el cambio de paradigma en esto de la administración es justamente un punto central que planteó Andrea, que es la diferencia entre la administración y la gobernancia, ¿no? Y nuestras empresas o nuestra lógica hasta mediados de los 80, porque de alguna manera, yo ni sé qué hay atrás, pero de alguna manera la lógica, digamos, del manejo de las empresas hasta la década de entrada de los 80, casi los 90, estaba sostenido en la administración, ¿no? En el concepto de administración, en el concepto del día a día, en el concepto de, si quieren, estanco, o el concepto duro de lo que era administrar una empresa. Y poco se hablaba o poco se entendía la empresa como un nexo de contratos internos o externos, en donde parte clave de la administración pasaba por la gobernancia, y ya no por cómo ejecutaba determinadas acciones de lo administrativo puntual y focal, sino cómo hacía yo para gobernar la empresa como director o como gerente, hacia adentro y hacia afuera. Y en esto me parece central la diferencia que planteó Andrea en lo que es la administración y lo que es la gobernancia. Y un poco el desafío que planteamos con la gente de la RUDE, que les agradezco la posibilidad de poder compartir este espacio con ustedes, que es muy interesante, es tomar un ejemplo, que podamos tomar un ejemplo de cómo gobernar, o lo que significa gobernar, ya no solo tranqueras adentro, sino cómo se puede hacer tranqueras afuera. Y cómo entiendo yo que la administración o la tarea que van a tener directores o gerentes de acá en más está en la capacidad que no solo tengamos de administrar una empresa, sino de gobernar hacia adentro y hacia afuera una empresa. Y el primer ejemplo que les quiero dar, voy a terminar hablando de soja, pero el primer ejemplo que les quiero dar es un ejemplo emblemático en la economía y en el agro de la Argentina. Yo recuerdo que allá por la década de los 80 y principios de los 90, la Argentina tenía un grave problema, que hoy lo sigue teniendo, pero obviamente mucho menos, que era cómo llegar a determinados mercados de carnes cuando teníamos una imposibilidad desde el punto de vista sanitario, porque nuestro ganado, nuestra hacienda, era portadora del virus de la aftosa. Y se entendió y se discutió, y uno de los principales escollos que ocurría era que la problemática no era una problemática individual, no bastaba con que un productor en una determinada zona cumpliese
con determinados requisitos, sino que la clave estaba centrada en cómo se podía gobernar, cómo se podía administrar a un conjunto, a un colectivo, porque de vuelta no bastaba con que uno vacunase si alrededor, los 50 productores que están alrededor de ese productor no vacunaban. Y podía tener la mejor administración ese campo, ese establecimiento, podía tener el mejor encargado, el mejor mayordomo, los mejores peones, el mejor director, etcétera, etcétera. Pero no bastaba, porque una vez que la hacienda salía de mi campo, automáticamente, si yo estaba en una zona donde el resto tenían aftosa o no vacunaban contra aftosa, automáticamente el valor de mi hacienda, automáticamente cuando salía de la tranquera, se perdía. Y obviamente había una pérdida de valor colectivo y había una pérdida de valor individual. Insisto, más allá que de la lógica de la administración, yo hacía exactamente lo que decían que yo tenía que hacer, y los números y lo administrativo estaba ejecutado correctamente. Y ahí aparece el primer caso, digamos, de acción colectiva, uno de los primeros casos de acción colectiva en el agro, en donde el Estado, de lo público y lo privado se ponen de acuerdo, se crean los consorcios de veterinarios y de productores, y se logra un consentimiento muy importante a la hora de establecer un programa de alguna manera sostenido y liderado por el Estado, en el cual se comprometía y en el cual se terminó comprometiendo una masa crítica importante de ganados y carnes en Argentina en sus inicios y después en la totalidad, y se dispuso de la vacunación de aftosa, y automáticamente todo persona, todo productor que tenía una hacienda, una cabeza de ganado, que tenía hacienda una cabeza de ganado, automáticamente ese productor vacunaba aftosa 2 veces al año. Y afortunadamente, a través de esa acción colectiva, a través de gobernar, a través de administrar al conjunto de productores, la Argentina mejoró su estatus sanitario y durante mucho tiempo le permitió el acceso a determinados mercados y a determinados mercados que le generaban más valor a ese productor. Con lo cual no solo había una ganancia por gobernar el conjunto, no solo había una ganancia individual, sino que había una ganancia colectiva. Mi segunda experiencia, y ya sí más concretamente vinculado al proceso, fue cuando Argentina pasó a jugar en el mercado mundial. Digamos, la primera imposición era sanitaria, la segunda imposición era de origen. Los mercados empezaron a exigir ciertas características de origen y de características en torno a cómo se producía para poder entrar a determinados mercados. Y allí la cosa era más complicada, porque ya el Estado ya quizá no estaba tan presente, o el Estado no tenía que tener o no debía, o no le interesaba, o no correspondía que tuviese una participación más importante, sino que dependía de los productores, que los productores pudiesen demostrar al cliente externo, sobre todo, particularmente, que se producía carne de una determinada manera, cumpliendo con determinados requisitos y con determinados protocolos. Y acá entra lo que planteó hace un rato Andrea. Fíjense lo interesante de gobernar y lo complicado quizás de poder generar protocolos dentro de una empresa, dentro de mi empresa, y lo dificultoso que significa eso desde el punto de vista cultural para una empresa. Imagínense cuando teníamos que hacer un protocolo para una determinada zona, que estuviesen todos los productores de acuerdo, y que después, no solo eso, sino que todos los productores cumpliesen con ese protocolo de producción para que mi carne pudiese llegar a un determinado lugar, y que en ese lugar, que en ese mercado, que ese cliente estuviese seguro de lo que estaba consumiendo era de un determinado origen y de una determinada forma de producción, que esas dos cosas básicamente le atribuyen una calidad determinada al producto. Lo logramos a partir de ese proyecto que se llamó Pampas del Salado. Pudimos generar distintas normativas. El proyecto impulsó a que el Estado generase ciertas normativas que permitiesen que hoy existan determinadas reglamentaciones, como ustedes ven ahí, que el ganado hoy prácticamente en la Argentina tenga caravana,
que el ganado en la Argentina hoy se pueda trazar y que de esa manera el negocio sea un negocio de valor, sea un negocio que agrega valor, sea un negocio que genera ganancias netas para todos los que estén dentro de ese negocio y que podamos obviamente poder colocar un determinado producto en determinados mercados con un valor agregado, con una marca país, con una marca de proceso, con una marca de calidad. Y eso la única manera que se logra no es exclusivamente administrando tranqueras adentro, sino que justamente gobernando, generando una administración colectiva, una gobernanza colectiva a través de protocolos, a través de definir procesos, a través del cumplimiento de esos protocolos y de esos procesos, a través de la profesionalización de quienes están inmersos en ese tipo de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que planteó Andrea hace un rato específicamente para una compañía, perfectamente lo debemos y lo tenemos que trasladar cuando hay una acción colectiva que nos permite llegar a determinados negocios o que nos permite generar determinados negocios. Y entro al tema puntual. Como ustedes ven ahí, es una foto con una soja muy linda, quebrada, con la particularidad de que lo único que se ve en esa foto, ¿qué es? Básicamente, más allá de los árboles, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Qué se ve en la foto? Soja. ¿Hay algo más aparte de los árboles, del cielo? No. Bien, esta es... ¿Perdón? El cielo, aparte de los árboles y el cielo, no se ve otra cosa que soja. Bueno, esta es una foto que la deberíamos guardar, porque hoy el paradigma de esta soja, el paradigma de la soja RR, se terminó y hoy estamos ante una problemática importante, de alta trascendencia, de gran impacto, que es la aparición de la resistencia en determinados tipos de maleza. Y hoy, si cualquiera de nosotros sale al campo, nos va a resultar muy difícil encontrar una soja así, y es más, si ampliásemos la foto, claramente veríamos que en muchos casos que al costado de los alambres, donde no hay soja, donde no se siembra, encontramos todo tipo de especies y todo tipo de maleza. Y en muchos casos, maleza resistente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el impacto que tiene hoy para la administración o para nuestra compañía, no solo es un impacto que tenemos tranqueras adentro, sino de nuevo, y haciendo la analogía con lo que le comenté de la carne, sino que nuevamente es un impacto que lleva a lo colectivo. ¿Por qué? Porque una de las principales formas de transmisión o de expansión de la maleza resistente es a través de ¿qué? A través del viento, a través del agua y a través de la maquinaria que sale de un campo y va a otro, una cosechadora, un carrito, una monotolva o un camión. Entonces, nuevamente, la administración ya de la problemática de la agricultura hasta este momento era simplemente poner la dosis recomendada de glifosato, tener un buen ingeniero agrónomo que sepa cuándo aplicar, cuándo no aplicar, lo estoy simplificando obviamente, esperar que llueva e ir a cosechar. Este paradigma se terminó, este paradigma de la administración tranqueras adentro se terminó, y lo que tenemos que pasar ahora es a gobernar una problemática que es colectiva y que ya no es más individual. Y ahora les voy a explicar por qué creo que no es más colectiva y por qué no es más individual y por qué sí es colectiva. Para que ustedes tengan una idea del impacto que puede llegar a tener el aumento en el grado de infestación de las malezas resistentes, tomando una situación promedio, zona núcleo, es decir, cuando digo una situación promedio, digo un determinado conjunto de malezas con un determinado nivel de canopeo, con un determinado nivel de infestación en zona núcleo, y suponiendo que el nivel de infestación de lo que es soja a nivel general alcanzaría un 30% en lote, por una cuestión de pérdida en el rendimiento y de pérdida de calidad, estaríamos hablando de una pérdida colectiva para la Argentina de 9.000 millones de dólares aproximadamente. De vuelta, tomando una situación media en un determinado lugar, con un nivel de infestación del 30%, estamos hablando de que la Argentina podría perder de ganar 9.000 millones de dólares de nuestro complejo exportador, simplemente
por no entender que tenemos que gobernar colectivamente, administrar colectivamente, que ya no alcanza exclusivamente con que la administración o la gobernanza de nuestro sistema agrícola sea tranqueras adentro o en forma individual. El otro punto central es individual, es qué es lo que está pasando internamente, qué es lo que ocurre tranqueras adentro. Bueno, lo que ocurre tranqueras adentro es que básicamente tenemos una composición muy fuerte en cuanto a que el incremento, si yo tuviese que aplicar un agroquímico para justamente contrarrestar el efecto de la maleza resistente en el rendimiento de un lote de soja, básicamente en esta situación promedio que le acabo de comentar, si tiene un aumento del 45% del costo de producción que hoy tiene una hectárea de soja. 45%, cuando yo comento esto, hay algunos que me hablan del 70 y otros que me hablan del 20. Digo, haciendo la combinación que ustedes quieran, evidentemente hay un impacto sobre el costo de producción y la situación de aplico o no aplico, me conviene aplicar, no me conviene aplicar, es un problema individual, es un problema colectivo. Si yo no aplico, es un problema que exclusivamente lo tengo yo, que lo administro yo, o es un problema que lo tengo que administrar y gobernar con mi vecino. Fíjense qué interesante, no solo tenemos una implicancia desde el punto de vista del costo que tiene un agroquímico, sino la implicancia, y ustedes que son administradores, la implicancia que tiene el tema del IVA, y la implicancia que tiene el tema del IVA en el margen bruto que hoy tiene una hectárea de soja, una hectárea de maíz, una hectárea agrícola en Argentina. Obviamente, y esto para los que hacen agricultura por administración o agricultura por contrato, esto obviamente tiene una implicancia diversa o un impacto de implicancia distinto de acuerdo a la zona en donde nosotros estamos produciendo. Obviamente, si estoy en zonas como el norte de Córdoba, si estoy en zonas como centro-norte de Santa Fe, si estoy en zonas como oeste de la provincia de Buenos Aires, si estoy en zonas como el sudeste de la provincia de Buenos Aires, o sea, si estoy en zonas que no son las tradicionales zonas del núcleo de la Argentina, obviamente este impacto, el impacto de la maleza resistente, me deja más rápidamente afuera del negocio, porque el 45% de aumento en el costo tiene una implicancia muchísimo más fuerte, porque obviamente son zonas no tradicionales agrícolas o zonas con menor potencial de rendimiento. No solo eso, si lo traspaso a cuál es el impacto que tienen, por ejemplo, si tomamos esas mismas zonas, el costo a un 30% de infestación con determinado nivel de malezas, el costo equivale aproximadamente al 50% del valor del alquiler. Es decir, prácticamente quedaría una vasta zona de la Argentina agrícola a los precios de hoy, a los actuales niveles de retenciones, quedaría una vasta zona en la Argentina sin posibilidad, obviamente, de poder hacer agricultura. Y de vuelta, no basta con que haya una aplicación individual, haya un manejo individual del lote, porque como dije anteriormente, es colectivo, es colectivo de vuelta porque uno de los principales puntos de infestación está dado por variables que yo no puedo manejar y como dijo Andrea hace un rato, si no las puedo manejar pasan a ser problemas que tengo que ver de qué manera justamente los puedo resolver porque no los puedo resolver individualmente. La próxima, por favor. Bien, entonces este es un listado, básicamente no tiene por qué tener en cuenta, este es un listado de las malezas que hoy aparecen, digo, esto es como el rating, acá la gente de los medios que está permanentemente mirando a ver si tienen rating, si subió un punto, si bajó un punto. Yo digo que esto es muchas veces cometemos nosotros como profesionales del sector, cometemos el error de plantear, son 18, son 17, son 20, aumentó uno, apareció una maleza resistente acá, apareció una maleza resistente allá. En definitiva no tiene importancia, es una mera carrera, digamos, por ver quién encuentra la próxima maleza resistente. Lo que está claro es que, como dije antes, este es un problema colectivo.
Esto no conoce de barreras, no conoce de provincias, no conoce de ningún efecto en el cual uno pueda plantear que es un problema individual, que es un problema administrativo individual o de gobernanza individual, sino que pasa a ser un problema colectivo y que engloba a toda la Argentina, que engloba a todo el área. Que engloba todo el área. Vemos cómo hoy malezas que aparecen en el norte de Córdoba rápidamente aparecen en el sudeste de Buenos Aires. Vemos cómo malezas que no existen, el Amaranthus palmieri, la conilla, hay malezas que nunca existieron, que nunca estuvieron en la zona núcleo del Gran Buenos Aires. Y me pasó hace poco que entrando a Rojas, en la rotonda de Rojas, un hermoso Amaranthus, totalmente florecido, cuando en la vida observamos esa maleza en una zona como Rojas. Con lo cual, digo, la implicancia que tiene es una implicancia a nivel nacional, es una implicancia de gran impacto y que, como dije recién, no tenemos que pensarlo exclusivamente desde el punto de vista de la administración individual, sino que tenemos que pensarlo de la gobernanza colectiva. La próxima, por favor. Aquí tuvimos un error de interpretación con mi amiga Caro, y en realidad yo le terminé mandando otra foto, me confundí, y no era esta foto la que quería mostrar, en realidad. Pero bueno, como uno está en esto, es linda la foto, sí, es linda. La idea era otra, y mostrarles, en realidad el pajarito está bien, me falta el alambrado, entonces en realidad lo que tenía el pajarito estaba arriba de un alambrado, no había una ramita, pero no importa. Haciendo la salvedad y pensando que el pajarito está dentro del alambrado, fíjense qué paradójico. Hace mucho tiempo la forma que tuvo el agro de agregar valor, de valorizar al agro argentino, fue a través del alambrado, de la división, de definir claramente dónde terminaba lo mío y dónde empezaba lo del otro. Y ese fue la gran innovación desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista de la gobernanza, porque en definitiva no era más que gobernar, es decir, hasta acá llego yo, de acá hasta allá llega usted. Obviamente, en el lapso, digamos, de los últimos 100 años, por decirlo de alguna manera, hay muchísimos ejemplos que aún manteniendo el alambrado como institucionalidad colectiva en la Argentina, o la primera institucionalidad colectiva en la Argentina, hay infinidades de procesos de administración y de gobernanza colectiva, como puede ser un grupo CREA, o como puede ser un grupo APRESID, o como puede ser un grupo de productores que se junta en el bar del pueblo a charlar sobre las cuestiones de producción o sobre las cuestiones de comercialización. ¿Y por qué digo que es paradójico? Porque entiendo yo, y como de alguna manera como concepto primario que les quiero dejar, entiendo yo que esa gran innovación desde el punto de vista colectivo hoy paradójicamente es distinta, y hoy la gran institucionalidad colectiva es justamente la desaparición del alambre en términos conceptuales. ¿Por qué? Porque la gobernanza pasa a ser colectiva. Y si queremos solucionar el problema de las malezas resistentes en la Argentina, que de vuelta es un proceso que si no hacemos nada, es un proceso que nos va a llevar, o nos puede llegar a llevar hasta $9.000 millones, y eso no solo tiene un impacto individualmente, sino que tiene un impacto hoy a nivel del Estado, tiene un impacto para los pueblos, tiene un impacto social importante esa pérdida de esos 9.000 millones. Si no hacemos nada, vamos a perder valor, vamos a perder dinero y vamos a no administrar lo que tenemos que administrar. El desafío es que justamente entiendo yo que las problemáticas pasan a ser colectivas, de aquí en más pasan a ser colectivas mayoritariamente, y tenemos que tener la capacidad para poder gobernarlas en términos colectivos. Todas y me baso en lo de Andrea porque está preparado de esta manera, todas las características que les planteó Andrea encajan absolutamente en esta conceptualización. Le sumo, y que quizá Andrea no lo pudo explayarse, y doy fe que en los Grobos también existe la capacidad de todo eso, de poder compartirla y de poder transmitirla hacia afuera de la empresa. Y me parece que ahí está la clave para poder entender las problemáticas y para poder solucionar las problemáticas. Tomé el ejemplo de las malezas resistentes, les conté el ejemplo de la carne en Argentina. Podríamos enumerar muchísimos más ejemplos, pero de vuelta,
Pensemos en gobernar, no pensemos exclusivamente o solamente en administrar, sino pensemos en gobernar. Pensemos en gobernar hacia adentro de nuestra empresa, pero pensemos en gobernar también hacia afuera de nuestras empresas. Gracias.